Entonces, el tema que nos convoca hoy es la investigación y la innovación responsable y como esos, digamos, como esos tejidos que hay con la apropiación social del conocimiento. Mm, un segundo acá. Entonces yo quiero dividir la presentación, o les voy a compartir que la presentación está dividida como digamos, como en dos momentos. Un momento en el cual vamos a conversar sobre investigación e innovación responsable. Al final de ese momento vamos a tener como un espacio para profundizar y conversar sobre esto, y un segundo momento donde encontraremos, haremos esa discusión frente a responsabilidad, sobre investigación e innovación responsable y la apropiación social del conocimiento. Entonces tenemos como esos dos momentos de conversación en esta presentación. Entonces, bueno, arranquemos con qué es investigación e innovación responsable. Ustedes van a ver en mi presentación que vamos a hablar de RRI, y esto lo hago con la intencionalidad también de que si ustedes quieren, por supuesto yo les puedo compartir diversas fuentes de información, pero si adicionalmente ustedes quieren hacer la búsqueda, van a encontrarla más por esto, porque es un acrónimo en inglés que significa Responsible Research and Innovation, ¿no? Entonces, bueno, entonces deliberadamente utilizo la RRI justamente para ello, ¿no? Para que también podamos seguir rastreando cosas. Es un concepto sombrilla, ¿sí? Este es un concepto sombrilla adoptado por la Comisión Europea, donde digamos que en clave de justamente favorecer una innovación, una investigación que responda a las dinámicas sociales, a las necesidades sociales, que responda a los contextos más amplios digamos, como de todo esto que toca y se entrelaza con la comunidad académica y la comunidad científica. Entonces aparece o nace este concepto. Y se llama concepto sombrilla porque arropa o acoge otros conceptos que se relacionan, ¿sí? O que se han venido trabajando en diferentes contextos, en diferentes lugares del mundo, eh, y entonces este los cubre, ¿no? Estamos hablando de que este es un término que básicamente se empieza a utilizar como parte de una estrategia de posicionamiento para consolidar unas políticas públicas, ¿sí? Que fueran comunes a la región. Entonces es buscar un concepto que englobe, ¿sí? Varios de estos frentes, que ya les voy a compartir cuáles son esos ámbitos que digamos que abarca este concepto sombrilla, y que al abarcar pues nos permita justamente tener, ¿no? Y como les digo, esto es un concepto que nace en la Unión Europea para que los países de la Unión Europea tengan puntos de diálogo y de encuentro común, ¿sí? Que se puedan pensar en mediciones regionales, que se puedan pensar en mecanismos de fomento de acciones y de estrategias y de políticas nacionales. Entonces, digamos, ahí es que emerge este concepto eh, y esta noción. Y como les decía, pues digamos, como ese objetivo último es fomentar una investigación e una innovación inclusiva y sostenible, ¿sí? Inclusiva en todo el ámbito, ¿no? En todo, digamos, como todo el espectro de lo que significa ser inclusivo, ¿cierto? Y pues en clave de la sostenibilidad, pues también, digamos, como en ese ejercicio de una investigación y una innovación que cuidan del ambiente, que cuidan de la naturaleza, que cuidan de los otros, digamos, y en ese sentido, desde ahí se proyecta. Entonces, fíjense que hay muchas cosas de las que yo les voy a poner acá que ustedes van a decir, bueno, pero esto ya lo hemos oído, de esto ya hemos hablado, ahora surge este concepto, ¿no? Entonces, como les digo, es un concepto que lo que busca es dar una unidad en el lenguaje, ¿sí? Para, digamos, como para un ejercicio de política pública. Y que cuando conversamos y decidimos, y cuando conversamos previamente con quienes están organizando este evento, pues hablar de esto tiene que ver también por, bueno, cómo me puedo también hacer red, ¿sí? Puedo ver otros contextos, puedo ver qué está pasando en otros lugares para desde ahí también interlocutar, reconocer experiencias que me puedan dar inspiración o incluso acceder a fondos, ¿cierto? Para este tipo de procesos. Entonces, bueno,
Entonces, pues propone, esto, hago este paréntesis, ¿no? En relación con esto de, propone una nueva relación sociedad de investigación e innovación, ¿sí? Que esto es un tema que se viene trabajando, ¿no? Desde la política pública y desde, digamos, como desde una serie de nociones y de escuelas y de ámbitos que justamente están trabajando frente a esa sinergia, a esa articulación mayor entre las necesidades sociales y las agendas de investigación e innovación de las instituciones que producen conocimiento, en este caso, pues las universidades. Y pues justamente lo que se busca es invitar a la sociedad a involucrarse en esos procesos, con la intención de articularlos. Pero sobre todo, y eso es muy importante, que esta articulación se dé con los valores y necesidades de la sociedad. ¿Mm? Y en esto, digamos, la documentación que ha venido soportándose y el conocimiento que se ha venido construyendo sobre la RRI justamente se soporta en la importancia de los valores, ¿no? De a qué es lo que le da valor una sociedad, qué es lo importante desde ahí para entrar en esa negociación y en esa conversación. Esto entonces exige democratizar la investigación y la innovación, ampliar, y esto en términos de ampliar, ¿no? El alcance de los actores, en términos de reconocer diferentes miradas, de conocer diferentes perspectivas, de diferentes perspectivas y de distintas formas también de producir conocimiento. Y entender, y esto es algo que me parece a mí que es muy relevante, que hay diferentes capacidades y competencias y que desde ahí es que se aprovecha esta articulación, ¿sí? O sea, la articulación no es solamente con un fin o primariamente como con un fin instrumental como en algún momento, digamos, como todas estas olas de la comunicación de la ciencia, del public understanding of science, ¿no? Como en esas primeras olas de queremos que la gente valore y conozca sobre ciencia y tecnología para que sobre eso pueda tomar las decisiones. Eso es importante desde aquí, pero digamos que ahí el énfasis está en que se puedan aprovechar las capacidades y las competencias de las personas, de los diferentes actores sociales que pueden estar en un entorno particular para resolver una problemática de manera conjunta, ¿no? Para que justamente la calidad y el impacto de ese proceso de investigación pues sea mucho mayor. Entonces aquí quisiera compartirles la definición, digamos como esa definición que se ha venido manejando desde la Convención Europea y que uno puede encontrar, digamos, como en esos marcos de política pública, y es: investigación e innovación responsable significa que los actores sociales involucrados trabajan juntos durante todo el proceso de investigación e innovación, con el fin de alinear mejor tanto el proceso como sus resultados, con los valores, necesidades y expectativas de la sociedad europea. Esto fue escrito en el 2012. RRI es un desafío ambicioso para la creación de una política de investigación e innovación impulsada por las necesidades de la sociedad y que involucre a todos los actores sociales a través de enfoques participativos e inclusivos. Entonces vamos a encontrar que esta noción de participación es muy importante, ¿sí? Es muy importante. Y como les digo, no solamente en clave de validar, ¿sí? No solamente para validar, digamos, los resultados de un proyecto de investigación, sino para reconocer los conocimientos, los saberes de los diferentes actores que puedan estar involucrados. ¿Cuáles son los ámbitos? Hay 6 ámbitos que digamos, que se vienen trabajando y que se vienen desarrollando desde este marco, ¿no? El ámbito de la ética, ¿sí? Digamos que esto muy en clave de la integridad científica, ¿sí? Para evitar prácticas que puedan ser riesgosas, que puedan ser inaceptables, ¿no? Para la misma sociedad, ¿no? Prácticas investigativas. El segundo es igualdad de género, que permita justamente un equilibrio, ¿no? Un balance en los equipos de trabajo, en quienes acceden al conocimiento, por ejemplo, en las universidades. De esto quisiera que ahorita les voy a presentar un caso de un proyecto que ha trabajado esto desde una universidad. Ahora les cuento un poco sobre eso. El tercer ámbito es el compromiso social. Digamos que la palabra, el concepto public engagement, que es como el que se ha venido utilizando
A veces es difícil como de traducir como en el sentido que tiene en inglés, ¿no? Pero digamos que la idea es involucrar, ¿sí? Involucrar múltiples actores y no solamente al final del proceso, ¿no? Como actores que reciben la información, por ejemplo, los resultados de un proyecto de investigación o en la parte de pilotaje, por ejemplo, de un producto de innovación o de un servicio de innovación, sino que justamente pueda estar a lo largo del proceso en las diferentes fases. Un cuarto componente que es el de educación científica, que tiene que ver con promover procesos educativos, promover vocaciones científicas, ¿no? En los más jóvenes. Que esto es otro ámbito, digamos, que nosotros conocemos muy cercanamente, ¿no? Um, Acceso, el quinto ámbito es el acceso abierto a la información científica, y esto tiene que ver también con mejorar eh, digamos, como ese diálogo abierto con la sociedad, ¿sí? Que permita que la información sea eh, mucho más accesible, ¿no? Para diferentes actores sociales. Eh, y el último ámbito son los acuerdos de gobernanza, ¿no? Y es que tiene que ver como esa responsabilidad compartida entre los grupos de interés y las instituciones. Mm, estos seis, si bien es cierto, estos son seis ámbitos donde trabaja o desde donde se ha abordado la RRI, es muy importante mencionar que muchos de los países, muchas de las instituciones, más bien de las organizaciones, de las universidades, que han hecho una apuesta clara en trabajar sobre la investigación y la innovación responsable, eh, no necesariamente trabajan estos seis ámbitos, ¿sí? No significa que si una organización decide trabajar y decide pensarse una política institucional o una estrategia institucional sobre investigación e innovación responsable, no necesariamente tienen que estar estos seis componentes, ¿no? Esto es importante mencionar, puede estar uno, dos o más de uno de ellos, ¿sí? Por eso decía, esta es una noción sombrilla que cubre otros conceptos, pero que no necesariamente la suma de estos hacen ese concepto, ¿no? Sino que digamos que puede ir con uno, con otro, complementarse, dialogar entre ellos, pues diferentes actividades o acciones que puedan desarrollarse en una institución. Y, eh, y se habla asimismo, digamos, como de unos procesos, ¿sí? Como de unos procesos internos, organizacionales, institucionales, eh, sobre los cuales se puede abordar la RRI, ¿no? Uno es la dimensión de la anticipación y la reflexividad, ¿sí? Que son, digamos, como esos desafíos futuros, como esa capacidad de, aquí me tuve un error en la diapositiva, capacidad de cuestionar percepciones, no percepciones, percepciones, así, hay que bien escrito, percepciones, perdón. Esa capacidad de cuestionar las percepciones, los valores, las actividades, las teorías, ¿no? Eso es como, digamos, como un elemento que hace parte de este ejercicio de la RRI. La diversidad de inclusión. Sí, si bien es cierto, hay un ámbito, como que acabamos de ver, que habla del balance de género, de la inclusión, ¿cierto? Que es un objetivo grande que tiene la RRI, pues es también algo que tiene que hacer parte del proceso, ¿sí? Debe haber una diversidad de actores sociales, de líderes, de stakeholders, ¿no? Como se denomina en esta literatura, que difieren, ¿no? Como en diferentes miradas, que le pueden dar diferentes aportes a la construcción, ¿no? De tanto del conocimiento como de los nuevos productos que se quieran o de las soluciones que se puedan plantear, ¿no? Apertura y transparencia, y este es como, digamos, como un proceso, pero también un principio. Comunicar esos métodos, los procesos, los resultados, las implicaciones, y que cada uno de estos puntos pueda ser abierto a la discusión, ¿sí? Y la responsabilidad y la adaptación, que tiene que ver justamente con ese en la medida en que, y las personas que hemos hecho como este tipo de ejercicios de involucrar diferentes actores, ¿no? De involucrar esta dimensión participativa en un proceso de investigación, pues nos damos cuenta que cuando empieza uno a dar voces, a tener estas polifonías, empieza a darse cuenta que los procesos o el plan que yo tenía inicialmente trazado,
puede que cambie, ¿sí? Puede que necesite ajustes, ¿no? Y estos ajustes tienen que ver justamente porque empiezan a entrar nuevas voces en los diferentes momentos, ¿no? Entonces, digamos que ahí es como la responsabilidad de yo soy responsable ante el otro que también está poniendo su voz, que también está poniendo sus preocupaciones, que también está poniendo ahí sus valores, y yo adapto esto que puede parecer, entre comillas, un imprevisto, eh, o que contribuye justamente a esa nueva producción de conocimiento, y yo me adapto en esas prácticas para justamente darle cabida. Y esto es un proceso, pero también es un principio. Digamos que estas dimensiones uno las podría leer en clave también, como de pilares que son muy importantes para tener en cuenta en estos procesos de RR. Mm, y aquí llega el punto de por qué hablar de esto aquí, ¿no? En este ámbito, por qué es relevante para las universidades, ¿no? Entonces, pues, digamos que tiene que ver con, bueno, cómo podemos, porque aquí la idea no se trata de ver qué cosas podemos replicar, ¿cierto? En un sentido, digamos, como de fotocopia, ¿cierto? Sino de poder ver qué experiencias o qué nociones de esto, pues nos pueden iluminar nuestra práctica, ¿sí? Y nuestra reflexión en torno a la apropiación social del conocimiento. Eh, pues que ya entraremos en la discusión de, bueno, cómo dialogan estas nociones, ¿no? Y seguramente encontraremos una gran diversidad de puntos de encuentro. Pero pues justamente es, bueno, cómo otros han denominado esto, que nosotros también, ¿no? O sea, la apropiación social del conocimiento es un concepto que en Colombia aparece justamente en clave de proponer una política pública, ¿no? De que una política pública contemple una diversidad de aspectos, y la apropiación social del conocimiento también aparece como un concepto sombrilla, ¿sí? Que involucra la comunicación de la ciencia, que involucra la participación, que involucra la educación, ¿sí? Entonces, digamos que empieza uno a ver como muchas relaciones, ¿no? Correlaciones de un concepto que aparece en principio como parte de una estructura, como para integrar la estructura de una política de ciencia y tecnología, en este caso de investigación e innovación, y a partir de ello pues se empieza a conceptualizar, se empieza a investigar, se empieza a desarrollar, se empieza a profundizar. Entonces, pues bueno, ya iremos como encontrando, pero pues si ustedes a lo que estamos viendo, pues empezamos a encontrar varios puentes, ¿no? Y qué es lo que pasa en una universidad? O sea, ¿a qué contribuye, ¿no? Pensarse desde aquí, ¿sí? En ese aumentar el compromiso ético. Sí, esto es entre otras, ¿no? Entre aumentar el compromiso ético, entre mejorar la gestión de la investigación, ¿sí? Entre la mayor consistencia de cómo la universidad contribuye al beneficio social, que esta es una discusión que desde que se habla de extensión universitaria y otras nociones asociadas, eh, además desde, digamos, como desde esa cumbre de los 70 de la UNESCO que invita a las universidades y a las instituciones de educación superior a abrirse mucho más a la realidad social, ¿no? Entonces, esta, digamos, que nos da pistas, ¿no? Y nos da algunas luces de lo que otros están haciendo en clave de esta relación, que no es una relación que no exista, ¿no? Que siempre está, ¿no? Pero que sea visible, ¿no? Que sea visible con estrategias y con actividades y acciones concretas eh, que puedan además verse desde su calidad y desde su impacto. Una producción de conocimiento más inclusiva, que este es un punto bien importante, y pues una mayor y mejor comunicación del conocimiento que se produce, porque no se busca que el conocimiento se socialice al final del proceso, ¿no? Sino que la comunicación está dada porque los actores están involucrados en muchos momentos del proceso. Entonces, yo quisiera compartirles dos experiencias, una de una universidad europea y una de una universidad norteamericana, que como les dije, no se trata de que hagan el checklist, ¿no? O como que reúnan todos los ámbitos de la RRI, tienen sus focos cada una de estas dos experiencias, pero bueno, pues esto como un poco para dar más luces también y pistas en nuestra conversación. Entonces este es un proyecto además que ha sido premiado, que ha sido que ha tenido muchas menciones, ¿no? En la Unión Europea, que ha recibido recursos de muchas instancias, y es un proyecto de la Radboud University de Holanda. El programa se llama Christine Mohraman,
es un programa, ¿por qué se llama este programa así? Porque en 1952 se graduó de esta universidad la primera mujer profesional. ¿Sí? O sea, la primera mujer que se gradúa de esta universidad se llamaba Christine Mohraman en 1952 y por eso adopta este nombre el programa. Porque justamente su intencionalidad es el balance de género. ¿Sí? Fomentar, apoyar, contribuir el balance de género. ¿Mm? Entonces, existe un fondo que tiene el mismo nombre, ¿sí? Y este fondo, pues, digamos que participa en convocatorias, recibe recursos de la universidad, de actores externos, de empresa privada, y con eso, digamos que se financian las estrategias. El programa como tal inicia en el 2013. ¿Y cuáles son como esas, digamos, como 4 principales estrategias? Entonces, una es en clave del proceso de reclutamiento y contratación de las mujeres en la universidad, ¿sí? Entonces, nombramientos anticipados, hay un seguimiento a jóvenes académicas que han tenido, digamos, como una muy buena carrera académica, y adicionalmente hay mentores, los comités de selección de los profesores y del personal, incluso administrativo también entra, digamos, acá, pues tienen una formación, ¿no? Porque pues una de las cosas que se ha leído, ¿no? En estos ejercicios cuando se habla del balance de género es que muchas instituciones lo que hacen es, bueno, entonces lo que hacemos es definir unos porcentajes y ya está, pero no se cuestionan frente a esas percepciones que hay. ¿Sí? Esas percepciones que yo como integrante de un comité de selección puedo tener, ¿no? De que un profesional, un profesor que ocupe cierto cargo o cierta área del conocimiento, pues confío más, ¿no? Cuando es un hombre o cuando es una mujer. Entonces, es cuestionar eso, ¿no? Como de plano, cuáles son como esas percepciones para desde ahí poder hacer un trabajo y una conversación de manera que estos comités entren mucho más libres en el proceso de selección. El fomento de una cultura de diversidad, ¿no? Donde todos se sientan bienvenidos, con un enfoque en los supervisores, en los directivos, eh, eh, en la formación, en la reflexión, ¿no? Y como les digo, ellos le apuntan mucho a poder ver, ¿no? A poder verse, a que cada uno se vea, bueno, cuáles son como esos sesgos que yo puedo tener, cuáles son esos imaginarios que yo tengo, ¿no? Frente a los roles que debe ocupar una mujer o que debe ocupar un hombre. Entonces, en eso ellos trabajan mucho. Unas condiciones laborales que permitan una sana combinación de vida familiar y carrera académica. Mm, Guarderías, reemplazos en caso de que haya un evento familiar que no permita que la mujer pueda estar en su clase. Entonces, bueno, eso existe, digamos, como esos mecanismos. Visibilidad y desarrollo de redes de la universidad que apoyan el equilibrio de género, ¿sí? Entonces, digamos que hay unas redes internas en la universidad que contribuyen, ¿no? Porque hay una política, que es este programa, dialoga con una política universitaria que promueve justamente todo ello, ¿no? Entonces, al tener esta política, al existir este programa, al existir un fondo, pues hay facultades de la universidad que empiezan a tener pequeñas redes o actividades o algunos eventos. Entonces, este fondo apoya esas discusiones o esas conversaciones que se puedan dar. Mm, el mencionar que antes de que este programa empiece, en el 2009, un 17% digamos, del campo profesoral eran mujeres. Al 2018 o sea, 5 años después de la implementación de este programa, esto había subido a un 28,8%. Y hoy, al 2020, estamos hablando de que ellos han llegado pues a un 30% digamos, como en esta distribución, ¿no? Eh, Superando ese objetivo original que era del 25%. Mm, y la otra experiencia que quisiera compartirles es una experiencia de la Universidad de Arizona en Estados Unidos. El programa se llama Southwest Borderlands Initiative.
Y este nombre tiene que ver porque justamente trabaja el tema de las fronteras, ¿no? De esa frontera estadounidense con la frontera mexicana. Y ellos han, digamos que ellos lo que empiezan a ver es que eh, es necesaria una sinergia entre la agenda de investigación y las necesidades locales, ¿sí? Es decir, cuáles son como esas necesidades locales que tiene esa región, que tiene esa, digamos, como esa región de frontera, ¿m? Y cómo eso se empieza a priorizar en la agenda de investigación de la universidad. O sea, empieza a ser un tema relevante. No es como ir de queremos tener una mejor relación con la comunidad que está en torno a la universidad, entonces tenemos un proyecto de investigación ahí, sino que la agenda está al servicio de las problemáticas que tiene esa comunidad. ¿Sí? No sé si me explico ahí como el giro. ¿M? Entonces, entonces es, digamos, como el contexto el que da la pauta para la agenda de investigación. ¿M? Por supuesto, la agenda de investigación pues responde a muchos factores y a muchas dinámicas y tiene que, digamos, que esos problemas que vive el entorno pues también se dialogan, se discuten internamente de manera que pues que esto tenga que estos temas de conversación pues puedan tener, digamos, como una relación con temas internacionales, con temas de redes, de financiamiento, ¿no? Pero digamos que sí la pauta de esa agenda la da esa región de frontera. Entonces, hay un fortalecimiento de la universidad en torno a los recursos educativos, académicos, ¿cierto? Para poder indagar, para poder explorar, para poder entrar en mayor contacto con esta región. Em, y lo otro es como un tema de contratación institucional y esfuerzos de retención, porque fíjense que este proyecto, digamos que uno podría, este programa, perdón, le respondería a dos dimensiones de la RR, ¿no? Como una de, digamos, como en clave de diversidad, inclusión, balance, ¿no? Digamos como sí, de esa diversidad, pero o más bien, más que balance, como una amplitud a esa diversidad. Em, y también como a ese public engagement, ¿no? Como a ese contacto, ese involucramiento con una comunidad local. ¿M? Eh, y esto pues para mencionar que entonces lo que se busca justamente es que haya una mayor retención de los estudiantes, una mayor retención estudiantil. Este concepto es un poco como con mucha complejidad, ¿no? Más que retención, pues uno podría decir que valore la permanencia estudiantil, ¿no? En la universidad. Para que baje los índices de deserción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una universidad que está en región de frontera aborda los problemas de frontera y los estudiantes llegan y ven que lo que se investiga tiene que ver con su cotidianidad, tiene que ver con lo que ellos viven en sus casas, en sus comunidades, en sus barrios, pues entonces hay un mayor involucramiento también de ellos, no solamente en la investigación, sino también en el mismo valoración de su universidad, ¿no? Mayor identidad también porque entienden que tienen un papel importante en esa resolución de esas problemáticas. Entonces apunta, digamos, como a esos dos. Mm, y pues en términos de impactos podríamos hablar pues desde lo que mencionan los actores que han liderado este proceso es que hay una diversificación de agendas de investigación, que hay un aumento de la retención o permanencia estudiantil y del profesorado, ¿no? Hay una mayor articulación con las comunidades locales y también la universidad en estos procesos pues ha sido, digamos, valorada con niveles de excelencia pues justamente o reconocida por su excelencia justamente por ser muy pertinente en dar respuesta a esas necesidades de la región. Y aquí quisiera, como un poco a raíz de estas experiencias, pero alrededor de diferentes experiencias que desde Unión Europea, eh, por ejemplo, y de Estados Unidos, que también ha venido adoptando, más que Estados Unidos, más que como una política nacional, algunas universidades han tomado también, digamos, como esta noción, ¿no? Para cobijar sus estrategias o sus acciones o sus políticas institucionales, pues hay una serie como de lecciones o de aprendizajes en las universidades que quisiera como poner acá, ¿no? Y es como
un punto que era el que yo les mencionaba ahorita, el de la escala, ¿no? No es necesario contemplar todos estos frentes o estas dimensiones, ¿no? Se prioriza, ¿no? Las universidades priorizan a cuáles, ¿no? Apuntarle. Es importante, ¿no? Como las políticas, las regulaciones, las estrategias, los programas que estén formalizados, ¿no? Que tengan un soporte financiero, ¿no? Y que cuando tienen como ese aval institucional, pues favorecen también, ¿no? Cambios culturales en la misma organización. Y bueno, pues que dado que justamente propone, ¿no? La participación, el involucramiento activo en los diferentes, pues lo más coherente es que estas políticas, regulaciones, estrategias, programas que se gesten, pues también deben ser participativos, ¿no? En sí mismos. Incentivos, ¿no? Esto no puede ir desligado de los incentivos. Esto siempre ha sido como una inquietud, ¿no? Con la apropiación social del conocimiento, justamente aquí en nuestro contexto, ¿no? Como, bueno, ¿y el incentivo qué? ¿Sí? No, es que el incentivo no importa, es que el incentivo, esto tiene que tener cabida, esto tiene que tener discusión, esto tiene que ver cómo, porque esto también puede modificar la forma en que los investigadores piensan y realizan su trabajo. ¿Sí? No es solamente como que esto llega y yo lo acomodo, sino que más bien esto replantea la forma como yo puedo llegar a investigar o plantear un proceso de innovación, ¿no? Entonces, de ahí, ¿no? Como la importancia de los intensivos. Incorporar esto en las rutinas, ¿no? En los procesos, no solamente en clave de, digamos, como de una convocatoria, ¿no? Sino que esto pueda tener como diversos frentes en la contratación, en el nombramiento, en la forma como se planifica la investigación, cómo se lleva a cabo, cómo se comunica, de manera que esto permee la labor diaria, ¿sí? No solamente es un proyecto, ¿no? Un instrumento, que eso un poco les comparto. Nosotros tuvimos en la Universidad Javeriana justamente un instrumento de convocatoria en clave de apropiación social del conocimiento que digamos que trabajaba, que transitaba por algunas de estas dimensiones. Y uno de los principales desafíos era que como que se concentraba en que entonces hay unas investigaciones que van por una convocatoria y otras investigaciones que van para la convocatoria de apropiación social, ¿sí? Del conocimiento. Entonces como que se perdía ese componente en la investigación de la universidad y como que se concentraba en ciertos proyectos que iban que buscaban financiación en esa convocatoria, ¿no? Entonces, pues como no se trata de que no exista el instrumento, sino como de tener el tacto, ¿no? Para que entonces no se lea que solamente ahí es que se da. Bueno, trabajar con el ambiente externo, que no es solamente la comunidad local, ¿no? Es trabajar con las otras universidades, con redes nacionales, con redes internacionales, que permitan airear, que permitan justamente complementar, que den luces también a lo que se está haciendo, que permitan comparaciones, indicadores, ¿no? Procesos de medición, que esto pues es algo que bueno, ahora les comparto, procesos de aprendizaje organizacional, ¿no? Que esto se vea, ¿no? Como capital de conocimiento, ¿no? Es muy importante la medición, no solamente la cuantitativa, que esto ha sido también, pues desde donde yo he trabajado, desde cuando pasé por Colciencias, trabajé por el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, en la Javeriana, pues esta ha sido como una conversación que se ha dado en los diferentes escenarios y es estos temas no pueden verse solamente en una medición cuantitativa, ¿no? Debe haber procesos de medición cualitativa. Mm, Pensarse programas piloto, ¿no? No necesariamente tiene uno que pensar en programas, estrategias de largo aliento en un principio, ¿no? Podemos empezar por pilotos, ¿no? Por pilotos puntuales, con liderazgos específicos, ¿no? Que vayan jalonando esto en las instituciones y pues a medida que se va construyendo capacidad, que la institución va comprendiendo mayor, pues esto va escalándose, ¿no? Y cuando les comparto esto, no quiero decir que esto sea algo que sale solamente desde mi lectura, sino que son lecciones que se han aprendido
¿sí? Después de lo que les menciono, ese primer documento formal de la Comisión Europea en el 2012 que empieza a trabajar de manera muy fuerte el tema de la RRI, a hoy, ¿no? Cuando revisan, recogen sus experiencias y hacen una reflexión frente a ello, pues también encuentran, ¿no? Que estas son claves, ¿no? Para comprender lo que ha sucedido en este tiempo y como lo que hay que tener en cuenta también, ¿no? Para ello. Mm, Esto a mí el tiempo se me está pasando volando. Quería que hiciéramos un ejercicio acá, pero pues voy a pasar. Esto es una herramienta mmm, que se llama la matriz de participación, la podría uno traducir, o de involucramiento, bueno, la involvement matrix. Y esto pues justamente, como ustedes pueden ver, digamos como en la columna anaranjada, está como, bueno, como ese momento del proyecto, ¿sí? Como esa fase del proyecto de la investigación, ¿no? La implementación, la ejecución, la preparación, ¿sí? Este es como un pedacito, ¿no? Un resumen. Eh, Versus como el rol de los actores en cada uno de esos momentos, ¿sí? Entonces, en un momento o una fase, o más bien como, perdón, más bien como el rol, ¿sí? Lo que estaba mencionando, el rol en la investigación de ciertos actores es de listener, o sea, de escuchar, ¿no? De que recibe la información. En otros, donde se abren espacios para que den su opinión, eh, otro para que, digamos, que no solamente den su opinión, sino que den un consejo, ¿no? Que den, digamos, como una información que pueda ser clave, ¿no? En el proceso. Em, Como compañero, ¿sí? Como co-constructor de conocimiento, ¿cierto? Donde pues justamente participa en un diálogo más horizontal. No solamente yo escucho o recibo un consejo o recibo la opinión, ¿sí? O doy una información, sino que ya me siento a conversar, ¿sí? Y un rol de tomador de decisión. ¿Sí? Entonces, fíjense que estas son como unas escalas de participación, ¿no? Hay varios teóricos que han trabajado como en estas escaleras de la participación, ¿no? Que eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque el hablar del involucramiento de los diferentes actores, pues se puede dar en diferentes niveles, ¿sí? Y no hay uno mejor que otro, depende de la fase de la investigación, del tipo de proyecto, ¿no? De lo que yo, digamos, como investigador estoy previendo, ¿cierto? Entonces, esto es, digamos, como un ejercicio que ha sido, digamos, como muy trabajado, esta matriz, eh, para ello. ¿Mm? Entonces, bueno, pues esto, ¿no? Como esto nace, la intencionalidad, esto nace de este instrumento en proyectos de salud, ¿sí? Donde se cuenta con la colaboración de pacientes en proyectos de investigación. ¿Mm? Entonces, bueno, esta herramienta surge en ese contexto. Y lo interesante es que al paciente se le pregunta, ¿usted dónde se ve? Como persona, como un paciente que escucha, o como un paciente que quiere dar su opinión, o como un paciente que quiere tomar la decisión, ¿sí? Eh, en ese proyecto de investigación. ¿Mm? Mm, Entonces, ¿a qué ha ayudado esta matriz? ¿Sí? A centrarse más en la colaboración, ¿sí? A mejorar la organización de la colaboración, ¿sí? A informar los resultados que se dan de esa colaboración de una manera mucho más precisa y sistemática, ¿sí? Entonces, esto que les estoy diciendo, seguramente ustedes me dicen, no, pero esto ya lo hemos conversado, esto ya lo hemos visto, y es así, es como ver que para mí lo clave es en la organización de la colaboración, ¿sí? Porque muchas veces lo que nos pasa cuando hacemos este tipo de cosas es que de procesos, ¿no? Donde involucramos a diferentes actores, eh, es que digamos que su rol, que el rol desde el principio no es claro para el actor, ¿sí? Y en el camino a veces se pierde frente yo tenía el imaginario que mi voz iba a ser escuchada para esto, ¿sí? Y resulta que, bueno, que era hasta cierta fase,
¿sí? O que en efecto yo quería tomar la decisión y la persona dice en la mitad del proceso, no, yo hasta aquí voy, yo de ahí para allá lo dejo en sus manos, ¿no? Entonces un poco tiene que ver como con esa organización y con que los diferentes actores tengan como esa conciencia de hasta dónde va, ¿no? Su rol ahí. Mm, entonces, pues, digamos que esto además es un ejercicio también como del cuidado, ¿no? De que los mismos pacientes puedan ver hasta dónde resulta adecuada su participación, su involucramiento, ¿no? Para que, pues, esto tenga mayor impacto, mayor incidencia. Entonces, yo aquí quería que hiciéramos un ejercicio, pero ya el tiempo no nos va a dar. Y antes de seguir como en el siguiente punto, yo quisiera compartirles un proceso en el que yo estoy participando. Hay un consorcio, eh, digamos, en el cual se han vinculado diferentes universidades de la Unión Europea, pero también se han invitado a personas de otras eh, instituciones, de otras universidades, de otros contextos de Asia y de América Latina. Y es que la Unión Europea, en el marco de un programa que se llamaba el Horizonte 2020, viene adelantando como unos procesos de seguimiento y monitoreo justamente de la RRI, ¿sí? Y hay un proyecto de monitorear justamente la RRI que se dio entre el 2014 y el 2018, ¿no? Como yo les comentaba, en el 2012 surge como ya formalmente esa invitación de la Comisión Europea de desarrollar este tipo de procesos, de invitar a las organizaciones que producen conocimiento que realicen iniciativas, estrategias, acciones en este ámbito. Entonces, pues, por supuesto que hay que hacer, hay que medir, hay que evaluar. Entonces, entre el 2014 y el 2018 hay un proyecto que también es un consorcio de diferentes universidades de la Unión Europea, donde se reúne, se diseña una batería de indicadores y se implementa, ¿sí? Eh, y en el 2019 viene un nuevo consorcio, la Unión Europea vuelve y abre una convocatoria para revisar esos indicadores, pero no solamente para revisar esos indicadores en clave bueno, esto está funcionando, funcionaron, qué necesidades de mejora tienen, sino que adicionalmente cuál puede ser la perspectiva global que puede tener ello. ¿Sí? Justamente pensando que no son procesos que dialoguen solamente en la Unión Europea, sino que dialogan con contextos y con realidades también de otros contextos y con otros países, con otras redes, ¿no? Entonces, en ese sentido, se invita a una serie de compañeros, de profesionales, a una red que se llama como la Red Internacional Satélite de Colaboradores, donde la idea es que se pueda contribuir, ¿no? Con su conocimiento, con la experiencia, para aprender sobre la RRI o sobre prácticas similares. Entonces, digamos, en ese sentido, yo hago parte de esta red desde Colombia. Y pues digamos que nosotros no hablamos aquí de RRI, ¿no? Hablamos de apropiación social del conocimiento. Entonces, bueno, desde ahí es un poco como ver qué instrumentos, qué herramientas, situado además en la universidad, por ejemplo, donde trabajo, pues que se ha venido adelantando, pero también a nivel nacional, para que justamente estos insumos den también luces a esos indicadores que ellos han venido construyendo y puedan plantearse un diálogo para que, como les decía, tenga una perspectiva mucho más global, ¿no? Para que esa medición y esa implementación de la RRI, pues justamente no se quede cerrada solamente o al interior de las universidades o al interior de los países de la Unión Europea, sino que pueda tener un diálogo con otras naciones, con otros países. Entonces, la idea es que haya una persona que brevemente, un minutico, ¿sí? Vamos a ser como muy sucintos, que una persona de cada grupo nos pueda contar como esos tres aspectos, o uno o dos, ¿no? Si de pronto no se encontraron más de uno, pues uno, o si no se encontró, pues no se encontró, ¿cierto? Eso también es información. En un minutico, una persona de cada uno de los grupos. Gracias. Está muy bien, teníamos el espacio de preguntas perfecto, estamos bien de tiempo, entonces damos la palabra al primero de los
participantes que desee compartir ese aprendizaje de este espacio de diálogo? Mm. Vemos allí a Tania levantando la mano. Bienvenida, Tania. Le damos la palabra. Muchas gracias, Ana María y Marcela, qué gusto verte por aquí. Mira, estuvimos en la sala con Luis Felipe, Clara, Blanca y yo. Bueno, surgieron algunas ideas, en total fueron 5 que las voy a decir rápidamente. Un punto en común es atender necesidades sociales, intereses, problemáticas de los distintos sectores de la sociedad a partir de estos procesos, ya sea de apropiación del conocimiento o de investigación e innovación responsables. Eso lo vimos con un punto en común. Otro punto que vimos en común es la apertura y la necesidad de que estos procesos involucren la participación ciudadana de los actores interesados en distintos niveles. El otro punto que proponía Blanca es el de la gobernanza, es decir, si los proyectos tanto de apropiación como de RRI buscan generar cambios o transformaciones a nivel de lo político o de lo socioeconómico, eso inevitablemente remite a asuntos de gobernanza en relación a esos asuntos que se generan, sobre los que se generan cambios. Otro elemento que se planteó fue el de la conexión con la innovación social y las políticas públicas, aunque pues no se profundizó mucho en ese asunto. Y uno último que veíamos es la cuestión de la reflexión crítica en la apropiación, en la nueva conceptualización, pero también en la estrategia de 2010 se hablaba de mirar críticamente las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. Eso permanece en la nueva política de apropiación de MinCiencias y creo que eso tiene mucho que ver con esa perspectiva de RRI, de tener en cuenta las visiones de todos en el proceso, es decir, y que incluso se asuma que esas visiones pueden cambiar el proceso mismo de investigación o innovación. Entonces, me parece que ese punto, eso puede tener conexiones con el asunto de la reflexión crítica. Gracias. Muchas gracias, Tania. Bien, damos paso entonces a otro de los participantes de las salas. Había 4 salas abiertas a partir de esta pregunta que nos plantea Marcela y que tenemos en pantalla. ¿Quién desea compartirnos su experiencia en esas salas? Salud, Luisa, Jaime, Lady, Fernando, Clara. Luisa, sí, tienen que levantar la mano para poderles dar. Luisa, vamos a darle entonces la palabra a Luisa para activar su audio y que nos pueda compartir esa experiencia de la discusión grupal. Ya tienes el micrófono, Luisa. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Me alegra verles también a Marcela y a Tania. Y bueno, realmente poco más que decir después de esa intervención de Tania, pero nosotras estuvimos conversando en nuestro grupo con Luz, con Lady y con Marcela misma, sobre todo sobre esa capacidad de respuesta a los retos sociales, a las problemáticas que tienen las comunidades y pues que en la labor social de la ciencia y la tecnología pues deberían dar respuesta a estas necesidades y a estos retos, ¿no? Y por otra parte, algo que conversamos bastante, pues fue la inclusión de ciertas comunidades o de comunidades no académicas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, inclusión de comunidades en territorios que pues están rurales, por ejemplo, ¿no? Es reconocer un poco, que esto fue algo muy, muy bonito que comentó Luz, reconocer que
En comunidades no académicas también hay conocimiento que es valioso y hay gran conocimiento sobre muchas de las problemáticas que la ciencia y la tecnología pues tienen, a las que tienen que dar respuesta, ¿no? Y comentamos también otro aspecto adicional a lo que comentó Tania, sobre el liderazgo, que tanto la RRI como la protección social pues plantea como un nuevo modelo de liderazgo al incluir pues a otros actores en el sistema. Eso sería nuestro resumen. Espero no Gracias, Luisa. que me haya Súper. quedado importante. Bien, muchas gracias a Luisa por sus comentarios. De la otra sala no tenemos aún nadie levantando la manito. Quien desea tomar la vocería para compartirnos el diálogo que tuvieron alrededor de esta pregunta. No veo todavía manitos alzadas. Para poderles dar el audio, levantan la manito, acá abajo la marcan y les activamos el micrófono para que puedan abrir sus cámaras, su audio y puedan compartirnos esa experiencia grupal que acaban de tener alrededor del planteamiento que nos deja Marcela. ¿Están tímidos? ¿Será que decimos un nombre? Como de los grupos, a ver si de pronto llamamos a lista. Por aquí Fernando, está Blanca, Jaime, Luz, Lady, Clara, Edwin. La pregunta la tenemos en pantalla. Acaban de hacer su trabajo por grupos, de discutir y responder esa pregunta con sus equipos. Marlene, Margarita, Jacobo, Dino. Bueno, Marcela, no sé si... Está bien. Univalle Tuluá, ya nos levantaron acá la manito. Ah, perfecto. Vamos a ver quién está desde este usuario de Univalle Tuluá. Ya les damos allí. ¿Listo? ¿Ya? Muy buenas tardes, muy complacido pues de compartir con ustedes este espacio. Les habla Héctor García Arana, Universidad Valle de Tuluá, coordinador del programa de tecnología en electrónica. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Sí, en el grupito estaba con el profesor Dino, ¿sí? Sí, con Dino. Pero pues él estaba abordando otros asuntos, creo, de la parte de la organización del evento, pero pues, sobre la pregunta, pero siempre alcanzamos a hablar algo. Desde la sede se trata de abordar proyectos en el grupo de investigación que estamos tratando y en los seminarios de investigación que trabajamos en el programa de electrónica, inclusive en las asignaturas, integrar esta parte de impacto social que genere conocimiento, que genere impacto, que genere beneficio para la sociedad. Y es así pues como les hemos comentado, ahorita le está comentando al profesor acerca de un desarrollo que se hizo en la sede de Tuluá, que de pronto no caí muy en cuenta de hacerlo, exponer acá en la jornada, es acerca de un sistema informático para los procesos de laboratorio, para simplificar los procesos de laboratorio, que tiene como parte primordial el cuidado del medio ambiente, ¿no? Con el sistema informático se cuida de pronto el uso de papel, no se genera tanto uso de papel, sino que directamente el estudiante se registra y se lleva un control de la asistencia, así como de las hojas de vida de los equipos que se utilizan en el laboratorio. Fuera de eso, teniendo en cuenta lo que ustedes decían acá en la intervención, hemos trabajado con proyectos que son de impacto regional. De pronto el programa no nos obliga mucho a investigar, pero sí inquietamos a los estudiantes a hacer investigación
Y esos proyectos de investigación nos ha llevado a hacer convocatorias de los semilleros, de los colegios, también dando los colegios, y hemos generado proyectos de impacto con ellos y hemos logrado de pronto clasificar un proyecto inclusive a la universidad, un evento en Costa Rica, donde tuvieron ellos de pronto mucha incidencia y mostraron lo que se trabaja desde la sede, desarrollando pues una tendencia hacia la investigación en los estudiantes, que es lo más importante. Muchas gracias, Héctor. Creo que quedaron 3 salas al final. No sé si alguna persona más quisiera hacer un aporte, intervención respecto al diálogo. No veo más manitos levantadas. No. Está bien, está muy bien. Yo creo que esto pues también nos puede dar como pauta, ¿no? Como para esta conversación que viene. Yo, pues, digamos que a mí me gustaría saber si, bueno, vamos como en el paso. Yo creo que aquí lo importante es justamente como poder ver como qué iluminaciones también, ¿no? Como qué luces nuevas nos puede traer como esta concepción de la RRI a lo que hacemos, ¿no? A mí me parece que es muy importante, digamos, como en el momento, ¿no? En el que estábamos hablando de las dimensiones que tiene la RRI. Y es como todo y lo mencionaba el grupo en el que estaba Tania, como toda esta mirada también como frente a digamos, como frente a la reflexividad, frente al mismo proceso, ¿no? Creo que es algo que digamos que hemos venido, ¿no? Como abordando desde la apropiación social, pero pues que tiene que seguir, digamos, siendo vigente, ¿no? Como esa mirada crítica, ¿no? De esas relaciones ciencia-sociedad, ¿no? Que son como también motor e inspiración, ¿no? Porque de todos modos, claro, la RRI también tiene que ver, digamos, como con esa posibilidad de involucrar, pero no involucrar solamente porque sí, ¿no? Sino porque justamente hemos tenido experiencias en las prácticas de investigación que no han sido, digamos, como lo suficientemente responsables o respetuosas, ¿no? Con los otros, ¿no? Entonces, digamos, como tener ese componente ahí, ¿no? Como el componente de la diversidad, ¿no? La transparencia, y la capacidad de adaptación, ¿no? Como que creo que estos son elementos que si bien en algunos momentos se han conversado frente a la apropiación social del conocimiento, creo que tal vez tengamos que meterle un poquito más el diente, ¿no? Como que hincarle un poco más el diente ahí. Lo otro que quisiera mencionar es como el mismo hecho de la gestión universitaria, ¿sí? Es decir, cómo pensar la RRI, o cómo pensar más bien, a la luz de lo que se ha venido trabajando con la RRI, la apropiación social del conocimiento, es cómo pensamos que no es un proceso que sucede en algún momento de la investigación, uno, o que existe un campo aparte, de convocatorias aparte para la apropiación social, sino que esta es una nueva forma también de pensar la investigación. ¿Sí? Y creo que ese es un desafío que es bien importante en el ámbito académico. ¿Sí? Cómo esto incluye, cómo esto permea los diferentes fases y procesos y etapas de una investigación. ¿Sí? Y por supuesto en diálogo, pues con los incentivos que pueda haber para ello. ¿Sí? Entonces, creo que en ese sentido hay como unas puntadas sobre las cuales uno podría hilar como más fino en la construcción, digamos, como de esas políticas institucionales y estrategias institucionales que está, digamos, que está desarrollando, que viene planeando la Universidad del Valle. Que eso no desconozca o que de pronto no se vaya a volver como una isla aparte, ¿no? Este es un desafío que es importante, creo yo, tenerlo presente y que a mí, y que en lo que yo he revisado, digamos, como la RI ha sido como un ámbito de trabajo constante, ¿sí? De trabajo constante de no sectorizar, ¿no? El tema, ¿no? Sino como el tema es transversal.
A mí algo que en este momento, algo de lo que ponía, algo que mencionaba Héctor, que me hace pensar pues como en todas estas dinámicas de aprendizaje-servicio, ¿no? Que ese es otro tema, ¿sí? Que ese es otro tema, pero que pues que llega aquí también, ¿no? A esta conversación y es bueno, y esto como permea también el currículo, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero, pero que en la medida en que eso toca, ¿no? Como las diferentes misiones de la universidad, ¿sí? No solamente la investigación, no solamente la extensión, sino también esa misión de formación de la universidad, pues uno empieza a ver cómo este es un elemento que es transversal a todo el quehacer, ¿no? Que es un componente misional que no solamente se queda en diálogo con la tercera misión de la universidad y se queda ahí, sino que dialoga con todo lo que hace la universidad, ¿sí? Con todo el quehacer universitario. ¿Mm? Entonces creo yo que ese es un importante desafío que ha sido, ¿no? Como una luz también que llega desde ahí, desde esta conversación. Marcela, tenemos en el chat una pregunta que te quiero Perfecto, compartir de uno de gracias. los asistentes en sala. Destaca que el tema de género va más allá de la paridad y que dado que es una variable que afecta significativamente los resultados de investigación, ¿cómo impacta la tecnología, el desarrollo de esos diversos géneros y en qué estado están las universidades colombianas en este aspecto? Bueno, yo no tengo respuesta a esa pregunta, honestamente. No sé en qué estado están las universidades colombianas en ese aspecto. Estoy de acuerdo con lo que se está mencionando, que ese concepto, digamos, de género va más allá, ¿no? De todos modos, como esta misma mirada, ¿no? De la educación, de la investigación que sigue reproduciendo modelos patriarcales, no, pues, digamos, estas conversaciones también deben estar como en ese componente de género, ¿sí? Estoy de acuerdo. Em, lo que no sé es cómo está, digamos, Colombia. Yo no tengo esa, esa, esa respuesta. Bien, te cuento también que dentro de los paneles que hemos tenido y en el debate que hemos traído alrededor de esta semana, hemos tocado diversas aristas de la apropiación, lo mencionaba mientras la pausa, hemos tocado la línea de comunicación de la ciencia, también hemos visto un poco desde lo sociológico y antropológico a la apropiación, hemos hablado de democratización, de la apropiación en un sentido general, cómo se relaciona con la divulgación y qué es y qué no apropiación. A mí me surge una inquietud muy importante porque de lo que escuché de tu conferencia hay unos aspectos relevantes que se han tocado incluso desde la misma apertura cuando la viceministra y el rector hablaron. Uno en relación a ese cruce con la transferencia y la innovación social, y tú haces mucho énfasis en eso y celebro por eso este aporte y quiero incorporarlo acá. Y también no solamente hablaste, sino que nos diste ejemplos de cómo se pueden medir experiencias a partir de esos pilotos que pudimos identificar. Una inquietud que tendría, además pues, de escucharte los aportes que nos puedas hacer en este campo, es alrededor de la ética, que muchas veces se queda al nivel de la creación de un comité de ética y no alcanza a tocar todas las aristas, no solamente de la investigación, sino aún más en materia de apropiación que nos podrías aportar en esa vía para nuestro proceso de diálogo. Pero tu pregunta sería ahí como, me ayudas como a precisar como la pregunta en términos del componente ético. ¿Cómo abordar en un sentido amplio, prudente y pertinente esa ética? Es decir, sin limitar, porque una cosa es la investigación y tengo que tener avales y todo alrededor de la ética, pero cómo sin entrar en ese ámbito propiamente de la investigación, hacer apropiación también, conservando y considerando esos niveles de ética que debe haber dentro de lo que es todo el campo tan amplio, ese espectro que tiene la apropiación social del conocimiento. Sí, digamos que yo ahí lo que creo es que digamos que todo este tipo como de experiencias, este tipo de experiencias digamos, como que se encuentran con la apropiación social del conocimiento, justamente parten como desde ahí, ¿no? O sea, desde cómo, yo les ponía, por ejemplo, ahorita como esta matriz de involucramiento, ¿no?
cómo finalmente el actor puede decidir hasta qué punto ir en la investigación. ¿Sí? Entonces ya no es una tarea que solamente es del comité de investigación, de que entonces el investigador tiene que llegar a una serie de protocolos y de firmas, ¿no? Y de que informe al paciente o a la comunidad de estudio, ¿no? Sino que la misma persona decide, ¿no? Decide hasta dónde involucrarse, decide hasta dónde quiere ir, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que hablar de lo ético pues cobija como un montón de elementos, ¿no? Pero yo sí quisiera decir que cuando pensamos, cuando damos como esa posibilidad o ese espacio en el cual el actor mismo, con el que trabajamos, con el que colaboramos, ¿sí? Que lo vemos más como un colaborador, yo creo que ahí estamos dando un paso en ello, ¿sí? Un paso importante en ello. Muchas No gracias, sé cómo Marcela, cómo estamos de tiempo ahí, no sé. por ese aporte. Estamos bien de tiempo. Les estaba escribiendo acá en el Listo, chat que si perfecto. tienen alguna pregunta más para Marcela, aprovechemos Ah, el ok, perfecto. espacio, porque estamos ya dando cierre a esta primera parte para continuar con el panel ya de ponencias centrales, que ya varios de los ponentes nos acompañan en sala. Tania, no sé si tienes levantada la mano para preguntar o fue desde antes. Sí, no, a mí me parece muy interesante esa dimensión de responsabilidad, de investigación e innovación socialmente responsable y sobre todo eh, eh, pensar esta parte de cómo involucrarlas en la universidad, ¿no? Y que dialoga eso bastante con el tema de apropiación. Pero mientras que te escuchaba, Marcela, hablar de lo ético frente a la pregunta que te hizo Ana María y que tú lo relacionas con esa posibilidad de que los actores participantes puedan definir hasta dónde se involucran, pero también estaba pensando en otros aspectos que podrían remitir a lo ético en estos procesos, y es en la medida en que se escuchan o se tienen en cuenta las voces y los conocimientos de los distintos participantes y hay un espacio de diálogo, de conversación y de puesta en común de esas miradas diversas, eso inmediatamente creo que también propicia un ambiente para que la toma de decisiones tenga en cuenta las diversas miradas, ¿cierto? Y ahí también hay un componente ético que emerge, ¿sí? Porque las decisiones que se van a tomar en torno al proyecto de apropiación o a la investigación con componente de apropiación, pues van a tener, pues se genera una posibilidad de un contexto de cuidado, ¿no? De cuidado de todos y el cuidado de cómo hacer para que esas miradas estén ahí representadas o consideradas en la dinámica, ¿no te parece? Sí, a mí eso que dices además me hace como vínculo con algo que también me parece clave, ¿no? Y es como, claro, porque aquí entonces además entra otra conversación y es como todo el tema de la propiedad intelectual, ¿no? Claro, cuando entonces yo empiezo a trabajar con otros, los empiezo a involucrar en un proceso de investigación, en un proceso de innovación, bueno, esos resultados son de quién, ¿no? Entonces, pues eso como que en este gran componente, ¿no? De lo ético, pues eso es algo que también entra ahí, ¿no? Entonces, yo creo que ahí básicamente, y por eso como que, y me quisiera como devolver ahí un poco como en clave de responder también a esa pregunta, Ana María, es que pensarse esto así implica pensar la investigación desde otro lugar, ¿sí? O sea, no solamente implica pensar la apropiación social del conocimiento, sino implica pensar la investigación desde otra mirada, ¿sí? Y la gestión misma de la ciencia y tecnología necesita, o sea, necesita en la universidad darse un vuelco si quiere incorporar este tipo de procesos, ¿no? Porque justamente pues va a traer otra serie de preguntas, ¿no? Va a tener que adaptarse, va a tener que moverse, va a tener que responder a ciertas cosas escenarios, perdón, que pueden variar en la medida en que los actores van poniendo su voz, ¿no? Pero asimismo en la propiedad de los resultados, en esa propiedad, digamos, pues, valga la redundancia, en esa propiedad intelectual del resultado de la innovación o de la investigación, ¿no?
los coautores, ¿no? Esos co-constructores de conocimiento, entonces realmente, o sea, cuando los pongo entonces yo como participantes de, pero, y sus conocimientos cómo son valorados. Entonces eso trae otras preguntas ahí que son importantes atender, que están en este componente de lo ético, que digamos que puede ser como, como un componente, como ese pedacito riesgoso, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, donde uno tiene que estar como muy bien aterrizado, pues para que justamente eso quede contemplado y ese componente ético no vaya a verse, digamos, como, sí, o sea, no vaya a verse afectado como el proceso justamente por ello, ¿no? Pero sí creo que a mí lo que me gusta, no quiero decir que me guste más o menos, pues porque en últimas, pues también he venido construyendo conocimiento frente a lo que nosotros llamamos apropiación social del conocimiento, pero lo que me gusta desde que este tipo de procesos se hablen de investigación e innovación responsable, nos pone desde el lugar de que hay que pensar la investigación, ¿sí? No una partecita, sino el todo de la investigación. Yo creo que ese es uno de los aspectos relevantes a destacar del documento de política en lo personal y en la mirada que hacía del documento. Es un aspecto que me gustó muchísimo porque realmente si bien se viene haciendo y si bien se hace apropiación, no siempre ha sido un proceso tan consciente a nivel institucional de que hay una línea para investigar la apropiación y que esa misma línea debe construirse en las instituciones en coherencia con el tipo de prácticas que emergen en las instituciones. Nosotros nos hemos encontrado en este proceso una diversidad tan amplia que no alcanza a caber en esos esquemas de medición y creo que por eso es que nos preguntamos tanto en los paneles y las preguntas que leemos en el chat son alrededor de esto, porque si hay una disputa, como lo decía la doctora Sandra en la mañana de hoy, en que no me midan, sí me midan, pero me tengo que medir porque tengo que saber qué impacto estoy generando. Entonces, es tal vez uno de los aspectos más relevantes que ha salido y el de la innovación social porque es como nos conectamos un poco con la transferencia, con llegar a las empresas y por eso me parece personalmente que ha sido perfecto cómo se ha dado ese diálogo hasta llegar a este concepto que nos traes el día de hoy y que se incorpora ya de una forma más explícita en qué interrogantes nos deben quedar, qué perspectivas tenemos que tener para sistematizar todo esto y seguir facilitando este diálogo, porque no es que se empiece hoy, como lo decían ayer en el chat uno de los profesores, no es que estamos inventándonos una política de algo que nace esta semana, somos una institución de 75 años de trayectoria y de construcción de conocimiento. Estamos haciendo un reconocimiento, estamos celebrando este año los 75 años además para empezar a estructurarnos mejor en ese sentido de la construcción de esta política. Tania. Sí, si me lo permiten. Sí, dale. Tania. Yo sé, perdón, es que sé que Marcela también ha reflexionado sobre ese asunto de la innovación social y ha hecho trabajos al respecto. Entonces, no, solo quería hacerte una pregunta entre ese concepto de innovación social, apropiación social del conocimiento, RRI, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué cercanías, qué distancias hay entre esas tres nociones? ¿Y cómo las ves tú en términos cuál tiene más, perdón que lo diga así, pero cuál tiene más capacidad de resistir al tiempo? ¡Wow! Esa sí es la pregunta. Yo sí quisiera hacer como una precisión ahí entre innovación responsable e innovación social. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, ¿no? Porque digamos que desde muchos enfoques la innovación social, digamos que tiene que ver no necesariamente, digamos, sí, con una solución novedosa, pues esto sí, sí, que responde a las necesidades de un contexto local, sí, que mejora una problemática, sí, pero digamos como que el tinte que tiene la innovación social
es que el resultado o la solución que se genera le da valor a la comunidad, ¿sí? No tiene una intencionalidad, digamos, como de un lucro, por ejemplo, ¿sí? O de fortalecer un proceso, digamos, como empresarial para la empresa, para su, digamos, como para su recaudo, sino que digamos, que lo que tiene es que genera un valor social, que genera un valor para una sociedad, para una comunidad específica, y que eso, digamos, que ayuda a que esa comunidad o ese entorno local, pues, digamos, que tenga una solución, que obtenga una solución, digamos, sí, sí, pues que responda a esas necesidades, ¿sí? Pero ahí la diferencia estaría en que la innovación responsable no necesariamente es sin ánimo de lucro, no necesariamente responde a una necesidad local, no necesariamente. La innovación responsable puede ser una innovación de una empresa, de mejorar un servicio, de mejorar un producto que igual va a tener lucro, que va a tener un mayor desarrollo, pero que es ambientalmente responsable, que hay temas digamos, como de inclusión social en su desarrollo. Sí, es decir, no sé si ahí preciso, pero esas dos nociones sí tienen como esa distinción. No toda la innovación responsable es innovación social, ¿sí? No tiene ese objeto de la innovación social. Y no toda innovación, pero sí se busca que toda innovación social sí sea pues una innovación, digamos, responsable, ¿cierto? Eso como en clave de estos dos conceptos. Creo yo que esa era como una precisión que quería hacer. Mm, y como frente a cuál más en el tiempo, lo que pasa es que es una pregunta muy compleja, ¿no? Porque hay muchos factores que inciden en ello. A mí lo que me parece interesante digamos, como de la RRI era, bueno, lo que ya les contaba ahorita, ¿no? O sea, que desde el mismo nombre invita a pensar la investigación, ¿sí? No a una partecita de la investigación, sino a la investigación. Bueno, eso ya lo he hecho 800 veces hoy. Eh, Eso uno. Eh, pero lo otro, digamos, es um, yo creo que en últimas, pues, la ventaja, digamos, que también hay, pero pues eso también tiene que ver por la misma lógica, ¿no? Y dinámica de la Unión Europea, es que pues no se queda solamente en un país, en una serie de instituciones, ¿no? Sino pues que hay una conversación regional, ¿no? Eso, eso me parece que tiene mucho valor, ¿no? Que pone a diferentes universidades, a diferentes contextos también, porque pues hay heterogeneidades también entre la misma Europa, ¿no? Entonces, yo creo que eso, ¿no? Que hay unos instrumentos claros de fomento, que hay un muy buen desarrollo en sistemas de medición en este momento, ¿no? Que están en curso, ¿no? Como este que les compartía, el MORRI que se hizo en el 2014-2018 y ahora este que se está adelantando hasta el 2022. Entonces, eso podría yo como entregar, ¿no? Como decir, como en qué clave valor. Y bueno, y yo creo que innovación social pues le apunta a algo como más específico, ¿no? Me parece que tiene como un target y como unas intencionalidades como más específicas, ¿no? Apropiación social del conocimiento y RRI me parece que son más, ¿no? Como lo he mencionado yo, más sombrilla. Eso. Bueno, Marcela, muchas gracias por este espacio. De acuerdo con la agenda, entonces damos por cierre a esta primera parte para invitarte, agradecerte por la conferencia, por el taller y por acompañarnos por todos los aportes y invitarte, al igual que a las personas que nos siguen en Facebook Live, a las personas en sala, a escuchar las ponencias del panel a continuación. Muchas gracias por la invitación, Ana María. Bueno, aquí seguimos y cualquier cosa que se necesite, pues aquí estamos. Y muchas gracias a todos por su participación, sus preguntas, por el espacio de conversación que pudieron tener en el taller que alcanzamos a hacer.